Más que un gusto, un placer saludarlos. Les habla Víctor Hugo Cárdenas, siempre hablando de temas de SQL Server, y esta vez vamos a trabajar con funciones de ventana. Para hablar de este tema, antes de llegar al punto de las funciones de ventana, quiero contextualizar el tema empezando por las funciones de agregado, donde normalmente utilizamos una operación de sumatoria, de promedio, y acompañado del group by obtenemos un total o un promedio para un grupo de elementos con determinada categoría. En mi imagen, por ejemplo, puedo agrupar por el color de camisa que tienen las personas e indicar que para el color amarillo tenemos a 2 personas, para el color verde a 4, para el color rojo a 1 y el color azul 2. Pero con la función de agregado no obtengo el detalle de las personas, solo obtengo el total de cada categoría. Pero contamos con un tipo especial de funciones que nos permiten mantener el detalle de los elementos de nuestro conjunto de datos, pero enmarcar los elementos por una categoría y sin perder su detalle realizar una operación. Como por ejemplo en este caso, puedo tomar a los elementos de camisa azul y contar y totalizar cuántos elementos son sin perder su detalle. Esto de totalizar por mencionar algún ejemplo de operación, pero en realidad se puede hacer cualquier operación. Es decir, no solo obtengo la operación de agregado, que en mi ejemplo está en la columna total categoría, sino además obtengo el detalle. De esto se tratan las funciones de ventana. Hay funciones de agregado que se pueden utilizar en modo de función de ventana como suma, promedio, mínimo, máximo, y también hay funciones especiales como row number, como rank, como dense rank, que solo se utilizan a través de una función de ventana. Entonces vamos a hablar de las funciones de ventana y que se hacen acompañar de la instrucción over, y vamos a explorar su funcionamiento. Como dijimos antes, una función de agregado hace una operación de resumen y coloca solo una vez el elemento por el cual va a categorizar y luego la operación de agregado que se asignó. Mientras que la función de ventana sigue colocando el detalle, pero crea una columna con la operación que necesitamos. Viéndolo desde el punto de vista de conjuntos, tenemos un conjunto macro de todos nuestros elementos y dentro de ese conjunto macro podemos obtener subconjuntos y para estos subconjuntos generar cálculos. Esto es lo que hacen las funciones de ventana. Así que nuestra función de ventana extiende el enfoque basado en Transact SQL, permite especificar una instrucción como parte de un cálculo sin tener en cuenta el ordenamiento de entrada o el ordenamiento de salida al final. Una función de ventana permite particionar y enmarcar las filas para soportar funciones. Las funciones de ventana pueden simplificar las consultas que necesitan encontrar totales en ejecución, promedios móviles o lagunas en los datos. Si pensamos, como mencioné antes, que dentro del conjunto macro creamos subconjuntos, la función de ventana se hace acompañar de la instrucción over. Y esta instrucción over permite crear el subconjunto de datos a través de la instrucción partition by. Y una vez creado el subconjunto con partition by, se puede incluso indicar qué filas tomar para operar con la función a través del marco con las instrucciones rows following o rows unbounded preceding. Vamos a nuestro SQL Server y creemos nuestra primera función de ventana. Vamos a consultar, por ejemplo, la tabla customers. Pero atención, vamos a agregar la instrucción row number. Row number es una instrucción que numera las filas, pero es una función especial de ventana. Así que si ejecutamos solo así nuestra instrucción, vamos a obtener un error porque necesita la instrucción over. Toda función de ventana utiliza la instrucción over. Dentro del over debemos de incluir la partición, el ordenamiento y el marco. La instrucción row number en nuestro primer ejemplo solo necesita
un order by. Por ejemplo, le vamos a decir order by company name. Y listo, vamos a ejecutar. Lo que está haciendo en este momento el row number es numerando todas las filas de nuestra tabla. Pero atención, si yo quiero que numere estas filas, pero creando un subconjunto por el país, entonces debería de agregar partition by country, por ejemplo. Listo, vamos a ejecutar. Y ahora vamos a visualizar cómo para el grupo de Argentina está contando las filas, pero reinicia la cuenta para el grupo de Austria y luego para el grupo de Bélgica y luego para el grupo de Brasil. Aquí es donde empieza a tener sentido nuestra función de ventana, operando una función solo para un subconjunto de elementos. Nuestra función de ventana usa siempre la sentencia over. Over define la ventana o conjunto de filas que debe de utilizar la función, incluyendo cualquier tipo de ordenamiento. Con la cláusula de partición de ventana especificada, la cláusula over restringe el conjunto de filas a aquellos mismos valores en los elementos de partición. Por sí mismo, over no está restringido e incluye todas las filas. En una consulta se pueden utilizar múltiples over, cada una con su propio particionamiento y ordenamiento de ser necesario. Cuando la instrucción over lleva dentro el partition by, limita el conjunto a filas con el mismo valor en la columna de particionamiento. Sin una cláusula partition by, over crea una sola partición de todas las filas. Por eso, en nuestro ejemplo, en este momento mi sentencia crea subconjuntos o subgrupos para country, pero de la manera en la que lo ejecuté la primera vez, sin el partition by, no crearía subconjuntos, sino utilizaría todos los datos como un gran conjunto, y en este ejemplo numeraría todas las filas. Además de partition by, la instrucción over también puede llevar un order by para indicar un ordenamiento y un enmarcado que permite establecer límites de inicio o de fin dentro de la partición de la ventana. Usualmente esto se usa para crear totales acumulados, porque si por ejemplo nuestro subconjunto de datos fuese mis elementos con camisa verde, y si dentro de este set de datos yo estuviese posicionado en el elemento 6, yo podría a través del enmarcado indicar que tome de la fila de donde estoy posicionado hacia las filas de arriba o hacia las filas de abajo. Para ejemplificar esto, vamos a crear una vista. Regresando a nuestro SQL Server Management Studio, vamos a crear una consulta que nos devuelva, usando la base de datos Norwin, el código del cliente, el número de orden, la fecha. Vamos a cambiar aquí a order date y su respectivo total. Listo, vamos a crear nuestra vista que se llamará View Total Order. Ahora, por ejemplo, podríamos partir de crear una función de ventana seleccionando el Customer ID, el Order ID y valor, que solo le pusimos val, from View Total Order. Supongamos que queremos una función de ventana para totalizar por el cliente. Para eso, ahora vamos a hacer una operación de suma, sum de val. Pero atención,
Esta función de agregado la vamos a combinar con una función de ventana colocando over y luego partition by customer ID. Listo, vamos a ejecutar y tenemos las órdenes por cliente, su total individual por cada orden y el total global de todas las órdenes del cliente. Pero atención a que el tema es el enmarcado de datos, que dijimos que permite limitar el inicio y fin dentro de una partición de ventana en cuanto a sus cálculos. Por lo que vamos a convertir este total en un total acumulado conforme cada fila se vaya agregando ítem por ítem. Para esto, recordemos que también dentro de la partición podemos usar order by y vamos a agregar ahora un rows between, un bounded preceding and current row. Con esta instrucción estoy indicándole que por cada fila solo debe de operar o sumar la fila actual más las filas precedentes o anteriores. Entonces cada fila solo irá sumando sus filas anteriores. Vamos a ver entonces cómo al ejecutar esto ahora, aquí se me escapa agregar la columna order ID, que es la que tomaré de referencia para las filas. Ahora sí, vamos a ejecutar y podemos visualizar cómo cada fila va colocando su respectivo acumulado, es decir, no está sumando las filas posteriores, sino solo las anteriores. Esto es lo que permite hacer el enmarcado. Indicar las filas que participarán de la operación dentro del subconjunto de datos que crea el partition by y ordenándolos con un order by. Ahora bien, ya que hemos definido los elementos dentro de la sentencia over, que son partition, order by y el enmarcado, hagamos otro ejemplo de una función de ventana. Para este ejemplo, vamos a consultar la tabla categorías y la tabla productos. Todo producto pertenece a una categoría y además vamos a incluir su precio. Pero ahora supongamos que necesitamos rankear los precios desde el más caro hacia el más barato. Es decir, vamos a colocar a través de una función de ventana el posicionamiento de los productos, siendo el primer lugar el producto más caro, luego el segundo producto más caro y así sucesivamente. Para esto vamos a hacer una función más simple en el sentido que en la parte del over solo vamos a usar partition by y order by. La función en este caso es la función rank. Y para usarla como función de ventana que es, tenemos que colocar el over. Vamos a decir over partition by c.category name y vamos a hacer un order by p.unit price, pero para que vaya del más caro hacia el más barato vamos a colocar orden descendente. Y listo, solo nos falta una coma aquí. Y aquí vamos a poner as rank. Vamos a seleccionar y ejecutar. Y escribí mal category name. Listo, no pasa nada. Ejecutamos. Y ahora sí. Tenemos bebidas
y vamos a encontrar rankeadas desde el más caro hacia el más barato los precios de sus productos. Cuando termina bebidas, inicia nuevamente la cuenta, ahora con condiments. Esto prueba el funcionamiento de una función de ventana, ya que está realizando un cálculo, pero solo dentro de el subconjunto de datos que se marca a partir del partition by. Esto es entonces una función de ventana.